Monse, y en el video de hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de la dirección de las líneas, pues en el cine. Ok, esta es una regla literalmente en el cine, que es titulada tal cual, regla de la dirección de las líneas. Y tú me dirás, ¿qué mierda es eso, Monse? Ok, en el cine es bastante importante ya que es la forma en la que el espectador va a dirigir su mirada y va a tener un enfoque distinto hacia lo que está viendo en pantalla. ¿Es importante? Claro que sí. Y a lo largo del video te explicaré por qué es importante y qué mierda es. Porque sí, probablemente me estás mirando con cara de what the hell. O sea, no te entiendo lo que me estás diciendo, mujer. Pero no te preocupes, lo vas a descubrir a lo largo de este video. Así que sin más, vamos a ello. Ok, primero que nada vamos a aclarar algo súper fundamental. Cuando hablamos de líneas de dirección, no hablamos de líneas literalmente dibujadas, ¿ok? Recordemos que todo esto es lenguaje audiovisual. Si no viste mi video anterior, te lo dejo anclado por aquí o por aquí, no sé realmente cuál parte de la pantalla estará pasando, pero sí, tienes que ver aquel video como para entender un poco más de lo que se va a hablar en este video, porque ese video es un poco introductorio a este video, ya que ahí hablamos de lo que es el lenguaje audiovisual, así que, ajá. Ok, cuando hablamos de eso no nos referimos a líneas tal cual dibujadas. Estamos hablando de líneas invisibles. Son líneas que el espectador crea en su mente para trazar o intentar entender el espacio en el cual se está llevando pues una escena. Ok, algunos ejemplos son dónde está cada personaje, hacia dónde se mueven, quién tiene el control, quién está encerrado y quién domina la escena. Básicamente las líneas de dirección son pues realmente el GPS del cine, es la forma en la que el espectador entiende más o menos qué está pasando, o sea, es la forma en la que el ser humano en automático hace líneas invisibles donde declara que está arriba de la línea y que está debajo de la línea, y en base a eso, a lo largo de la historia empieza a entender por qué está abajo y por qué está arriba de la línea estos personajes o como que estas jerarquías, o sea, el ser humano necesita por naturaleza, porque pues, ajá, vivimos en un sistema capitalista, entonces a huevo ocupamos saber qué está arriba de la línea y qué está debajo de la línea. Y en cualquier película, en cualquier serie que veas, realmente siempre hay un arriba y un debajo de la línea. Entonces, cuando tú empiezas a ver una película, lo primero que te atrapa de la película es que en el preciso, en el segundo uno, te dice que está arriba y que está debajo de la línea, y entonces tú ya empiezas a crear un poco de similitud con tu vida a través de algo ficticio. Pero ahora bien, ¿qué es la dirección de las líneas? Ok, la dirección de las líneas, en pocas palabras y para no hacerte tantas vueltas, son las líneas que dirigen la manera en la que vas a ver una película o hacia dónde vas a llevar tu mirada en la escena. Ok, ¿a qué me refiero? Usemos un claro ejemplo ahorita, como estoy yo en cámara. Ok, tú me ves, yo estoy centrada, ¿no? Tú, lo primero que vas a ver a la hora de darle clic al video es a mí. Y ya luego vas a ver, pues, el telón, vas a ver las imágenes que están aquí, vas a ver las luces, vas a ver más o menos la ambientación, pero primero, lo primero que vas a ver sí o sí es a mí. ¿Por qué? Pues porque me encuentro en un punto central del video, ¿no? Entonces, ajá, la regla que yo te estoy dando de líneas de dirección es justamente el medio. ¿Por qué? Porque todo en mi entorno está tan bien equilibrado que lo primero que volteas a ver es pues a la muñeca del medio, porque todo está tan equilibrado a mi alrededor que no ocupas ponerle tanta atención, al menos de que quieras como que ver los pósters que hay detrás de mí, pero, ajá, ¿sabes? Como que eso es la regla de dirección de líneas, o sea, realmente está todo, si todo está tan bien equilibrado en el fondo, realmente el personaje es lo primero que vas a ver, si está bien ejecutada la regla. Ok, ¿y cuál es la manera más habitual en la cual, pues, una película, una serie o lo que sea, guía tu mirada? Ok, básicamente los factores que utilizan son el movimiento de los personajes, el movimiento de la cámara, la composición del encuadre y la continuidad visual. Las líneas pueden ser líneas reales, como una carretera, una pared, una ventana o incluso un pasillo. O sea, esas son líneas que literalmente están, pues, son reales, están en el encuadre realmente. Por ejemplo, nomás para que tú te des una idea, mis líneas que yo tengo en este encuadre son hacia abajo. Si captas, o sea, mi telón va hacia abajo, entonces si tú pones atención primero a mi fondo, lo que vas a ir es directamente hacia abajo.
¿Me explico? Y las líneas que tengo yo del pizarrón de acá son diagonales. Sí es diagonales, ¿no? Supongo que sí. Realmente no sé, soy disléxica. Así que, ajá, diagonales. Ajá, diagonales. Entonces yo tengo dos líneas reales que están marcando mi encuadre. Aparte de la composición que hay. La composición es pues básicamente los colores y todo este tipo de cositas. Luego les voy a hacer un video referente a eso para que sepan más o menos qué show va después de este video. Probablemente no lo sé, no sé el orden que van los videos, pero sí sé cómo los voy grabando, ¿no? Pero ajá, o sea, es como que, ajá, mis líneas reales son hacia abajo y hacia los laterales. Ahora hablemos de las líneas sugeridas, que básicamente son como la dirección de una mirada, un abrazo apuntado o la orientación del cuerpo. Un claro ejemplo es como, por ejemplo, si yo estuviera hacia este lado. ¿Sabes? Son líneas sugeridas. Tú vas a ver primero estas cosas, pero por alguna extraña razón, si estás viéndome en una pantalla o en un teléfono, vas a querer ver hacia tu lateral o hacia tu atrás. ¿Sabes? Porque son como que yo me estoy direccionando hacia un lado, entonces tú en automático ves ese lado porque piensas que hay algo interesante de ese lado o porque el personaje te está diciendo algo que está relacionado a ese lado. ¿Sabes? Son como que estas líneas donde en automático el cerebro dirige la mirada porque pues así somos los humanos. Ahora hablemos de las líneas de movimiento, que estas líneas son cuando un personaje camina hacia la derecha, que es cuando tu mente crea una flecha mental. En el cine estas líneas no son decoración, son estructura narrativa. Ok, ¿a qué me refiero? Como cuando tu personaje está caminando hacia la derecha, creo que es, o es izquierda, es mi derecha, creo que es su izquierda. Ajá, está caminando hacia este lado, tu mente crea una línea que, o sea, marca que hay algo interesante hacia ese lado. Aunque tú no eres capaz de verlo, nos ayuda, porque realmente la narrativa de las películas usualmente es de aquí para acá. O yo creo que con ustedes es de aquí para acá. No sé, es de derecha a izquierda, normalmente, la mayoría, ¿no? La mayoría hay algunas que empiezan de izquierda a derecha, ¿no? Pero la mayoría son de derecha a izquierda. Entonces, si tu personaje camina de izquierda a derecha, nos está marcando que la narrativa va a funcionar al revés. Y esto normalmente funciona en las películas, la mayoría los arranca al inicio, para que tú entiendas cómo va a ir la historia. Entonces, sí, si tu película la estás viendo, pues le picas play, ¿no? Y el primer movimiento que tú ves en un personaje es de derecha a izquierda, tienes que saber que la línea que va a tomar la narrativa es lineal, o sea, es de aquí para acá. Puede que también haya como que desmadre de flashback o flash forwards y todo este tipo de cosas, pero normalmente va a ir lineal, o sea, va a ir de aquí para acá. Pero si tu personaje, el primer movimiento que haces de aquí para acá, tienes que saber que tu historia pues va a empezar del final al inicio. Entonces, como que todo este tipo de cosas son las líneas mentales que el cerebro crea a base pues del movimiento que un personaje está dando. A ver, lo que te acabo de dar probablemente te arruine muchísimas películas y muchísimas series por el hecho de que el personaje al inicio te dice cómo va a ir más o menos la historia. Y yo sé que algunas personas van a preguntar, pero si mi personaje está saltando, eso es un claro ejemplo de que su historia va a ir así, pum, 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 pum. O sea, realmente no va a seguir una línea. Su línea es simplemente hacer un desastre en el camino. Entonces, sí, o sea, es como tu personaje arranca, es la forma en la cual va a arrancar la historia, te gusta o no te gusta, se va a funcionar. Pero estas líneas son líneas que tu cerebro hace mentalmente, no más porque el personaje se mueve. Ahora yo te acabo de dar el mensaje técnico que tiene todo esto, o sea, te acabo de arruinar demasiadas películas, lo siento, pero ajá, es la regla de dirección de líneas. Te arruina demasiadas películas por el hecho de saber cómo funciona una línea mental que tu cerebro crea. Pero sí, eso es lo que funciona. Ok, ahora vayámonos a un lado un poco más psicológico. Tu cerebro necesita entender el espacio rápidamente porque si no lo entiendes se desconecta emocionalmente. Esto es bastante importante, ya que el cine no solo es ver cosas bonitas, el cine también es entender relaciones especiales. Porque si tú como director controlas las líneas, el público entiende todo sin pensar. Pero si rompes esas líneas sin intención, el público se confunde en automático. Son como estos cuando estás viendo una película y de la nada ya no entendiste nada, es por eso, se basa mucho en las líneas. A veces los directores rompen estas líneas por una escena patito. Y ahora tú me preguntarás, ¿qué mierda es una escena patito, Monse? Una escena patito es como cuando, por ejemplo, tus dos personajes principales están peleando a muerte súbita y bla, 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 y de la nada la cámara gira a un árbol. ¿Me explico?
Imaginemos que tu historia es lineal, ¿ok? De derecha a izquierda. La pelea y todos los movimientos están pasando de derecha a izquierda. Pero ¿qué pasa si la cámara pasa de un momento a la izquierda? O sea, tu cerebro en automático se desconecta, porque todo te lo estaban narrando de aquí para acá y ahora está pues de aquí para acá. No sé si me explico, o sea, es diferente cuando arranca todo desde la esquina para acá a cuando arranca desde el medio para acá. Porque tu cerebro se desconecta así, o sea, pierde o sea, hay un descontrol visual y un descontrol de narrativa súper chingona, que tu cerebro simplemente dice, ya no entendí qué está pasando. O ¿por qué? ¿Por qué estoy viendo un árbol ahora? Dime si se murió o no se murió, ¿sabes? Como que cositas así. Entonces, normalmente los directores, a ver, no pasa mucho en el cine, la verdad, pero si no sabes mucho de la regla de la dirección de las líneas, sí puede pasarte mucho el hecho de que estés viendo algo que te interesa mucho y de la nada pues pierdas la comunicación de lo que estás viendo, se debe más a nada a eso porque la línea de direcciones cambió. O sea, simplemente las líneas cambiaron y tu cerebro cambió en automático sin que tú lo detectaras. O sea, realmente te confundes por la regla de líneas que está cambiando, no porque algo te haya desconcentrado de narrativa. A ver, las líneas son narrativa, claro, o sea, son bastante importantes, porque si no el espectador pierde la atención así. Pero, o sea, no necesariamente necesitas perder un diálogo. Y hablemos del tipo de líneas que existen en el encuadre, porque en el cine existen líneas principales de dirección, o sea, existen direcciones principales súper importantes que son líneas horizontales. Las horizontales suelen transmitir estabilidad, calma, tranquilidad, control o incluso paz. Ejemplos típicos son escenas en playas, paisajes o planos contemplativos. O pues escenas patito, también funciona bastante. Es como si el encuadre respirara. Por eso muchas películas poéticas utilizan horizontales dominantes. O sea, se notan demasiado sus horizontales. Horizontales. Porque son muy dominantes. Ahora hablemos de las líneas verticales. Las verticales suelen transmitir poder, rigidez, autoridad, opresión o grandeza. Algunos ejemplos son rascacielos, iglesias o edificios enormes. Si pones a un personaje pequeño entre líneas verticales enormes, se ve vulnerable. Es el clásico recurso de el sistema me aplasta. Ahora hablemos de las líneas diagonales. Las diagonales son las más importantes ya que son las que comunican tensión, dinamismo, peligro, acción o inestabilidad. Las diagonales son como decirle al espectador que algo anda mal, o sea, realmente algo se está moviendo, algo está fuera de control, algo no está bien. Por eso en persecuciones, peleas y suspenso se usan diagonales o encuadres inclinados. Ahora hablemos de las líneas curvas. Las curvas suelen sentirse orgánicas, suaves, sensuales, misteriosas o incluso hasta elegantes. Algunos ejemplos son escenas románticas o escenas que buscan algún aura de fantasía. Las curvas son menos agresivas, son más fluidas, o sea, le dejan al espectador que siga toda esta fluidez, o sea, que no se sienta tan oprimido. La regla más importante de todo esto es la regla del movimiento, porque en el cine el movimiento tiene bastante sentido, porque si un personaje va de izquierda a derecha, tu mente lo interpreta como avance, progreso, camino hacia adelante, pero si va de derecha a izquierda, tu mente lo interpreta como que retrocede, oposición, regreso al pasado o algo negativo. Esto no es magia, es porque en culturas que leemos de izquierda a derecha, el movimiento natural es de la derecha. Por eso cuando una película quiere mostrar que alguien está ganando, muchas veces lo mueve hacia la derecha y cuando está perdiendo hacia la izquierda. Ok, algunos ejemplos fáciles para entenderlo es básicamente imagina una carretera. El héroe corre hacia la derecha, el villano corre hacia la izquierda. Aunque ambos avancen igual, el héroe se siente que está avanzando y el villano se siente que está retrocediendo por alguna extraña razón. Eso es dirección de líneas en narrativa. Literalmente la dirección de líneas puede contar una historia sin necesidad de que haya diálogos. Ok, ahora hablemos de la gran importancia del eje de acción o la regla de 180 grados, ya que es una de las reglas más famosas del cine y de la regla de direcciones de líneas es la más famosa. Y básicamente el significado es que cuando dos personajes están interactuando, existe una línea invisible entre ellos. Esa línea se llama eje de acción. La cámara debe mantenerse en un solo lado del eje, porque si cruza el eje, los personajes se voltean y el espectador siente que el espacio se rompió. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Porque, ok, sí es un poquito más, ok, esto sí es muy visual. Ok, estamos yo y otra persona aquí, ¿no? La cámara solo puede moverse así.
¿ok? En este eje, porque si la cámara decide moverse hacia este eje, yo tomo otra dirección, porque la cámara se movió de orientación. Entonces, la línea de los 180 grados dice que solo si hay dos personajes interactuando, solamente puede seguir este eje, porque si no cambiaría completamente la narrativa si los personajes se mueven del lugar. Ok, un ejemplo visual sería personaje A y personaje B. Si cortas a otro plano, A debe seguir hacia la izquierda y B debe de seguir hacia la derecha. Si no, parece que cambiaron de lugar. Y eso es una desconexión inmediata para el espectador. Ok, es importante entenderlo porque si no lo entendemos, literalmente nuestro cerebro hace y te desconectas completamente de lo que está pasando en pantalla. ¿Y por qué importa tanto el eje? Ok, porque el cine es continuidad, o sea, así de sencillo te lo dejo, porque el público crea un mapa mental donde A está aquí y B está aquí. Y si tú cruzas el eje sin previo aviso, el mapa mental que el espectador tenía se va a romper. Y el público ya no le interesa la emoción del diálogo, le importa entender qué fue lo que pasó, porque, o sea, qué fue lo que pasó para que el personaje se moviera de lugar. Que son donde suelen surgir las preguntas de dónde están, se cambiaron, por qué se cambiaron, o sea, qué está pasando, en qué momento cambiamos de lugar, o sea, no entiendo, o sea, son cuando suelen surgir este tipo de preguntas. Y cuando el público piensa eso, ya perdiste el control de lo que estás dando. Otra regla muy importante es la dirección de la mirada. Si un personaje mira hacia la derecha en un plano, parece que está mirando lo mismo o que se está mirando. Esto es tan importante que incluso en caricaturas se respeta. O sea, es como tu personaje está mirando hacia la derecha, o sea, tus dos personajes están mirando hacia la derecha, o están mirando lo mismo o no se están viendo mutuamente, ¿sabes? Como que tienes que jugar muy bien con qué derecha están viendo y jugar bien con la altura de los personajes, porque si no todo esto se descontrola macizo. Ahora hablemos de la dirección de movimiento entre cortes. Si un personaje está corriendo hacia la derecha en un plano y tú cortas a otro plano, lo ideal es que se siga moviendo hacia la derecha, porque si de repente en el siguiente plano está corriendo hacia la izquierda, parece que se dio vuelta, aunque no lo haya hecho. Esto se llama continuidad de dirección. Es la razón por la cual algunas escenas de acción parecen limpias y otras parecen un completo caos. Y hablemos de algo, ¿se puede romper esta regla? O sea, ¿puedes tú hacer una película rompiendo esta regla, pero que todo tenga continuidad y que el espectador fluya con la historia? Sí, pero tiene que ser con intención, ya que romper la regla de dirección de líneas puede funcionar si es un recurso narrativo. Algunos ejemplos de cuándo romperlo son para generar confusión, como por ejemplo si el personaje está drogado o está en shock, o también para mostrar una ruptura emocional en una pelea, una discusión o una traición, o también para mostrar peligro o tensión, que es básicamente se utiliza cuando el espacio ya no se siente seguro, entonces la cámara empieza a hacer como que muchas cosas raras de dirección y todo este tipo de cositas que uno lo confunde. Se aplica por el hecho de que es parte de la narrativa. Y nomás como tip, así como tip de, pues, de tu amiga Monse. O sea, este consejo te lo doy porque tu amiga Monse soy. Los directores no cruzan el eje porque sí. Tiene que haber varios motivos atrás y algunos de los planos o algunos de los movimientos, ángulos, como quieras, que puedes hacer para, pues, romper esta regla que se ve intencional son plano de transición, movimiento de personaje o plano neutro. O sea, son planos y movimiento en los cuales puedes romper la regla y que no se va a ver mal y que el público va a entender rápidamente así. O sea, no se va a desconectar porque el desconectarlo no es parte de la función narrativa. O sea, estos se utilizan, pues ya te los expliqué, como para generar confusión del espacio-tiempo en el cual se está tratando todo. Entonces sí funcionan bastante bien. Ok, ahora hablemos de las líneas en la historia, porque sí, las líneas también pueden marcar poder. Porque si un personaje domina la escena, la composición, puede hacer que sus líneas sean verticales, esté centrado, tenga diagonales apuntándolo a él, mientras el otro personaje puede estar arrinconado, con líneas inclinadas, con líneas que lo empujan fuera del encuadre. Esto hace que el público sienta que este personaje está perdido, aunque no haya dicho nada. Y sí, o sea, básicamente para este punto ya empezamos a entender qué son las líneas de dirección y por qué son importantes en el cine.
Ok, ahora vayamos a la dirección de líneas en escenas de acción. En acción esto literalmente se vuelve algo vital, porque la acción no solo puede ser caos, debe ser caos controlado. Cuando una escena de acción normalmente se siente buena es porque están respetando continuidad de dirección, eje claro, movimientos consistentes, diagonales para energía. Pero cuando se siente mala es porque no se sabe quién golpea a quién, no sabes dónde están, la cámara cruza el eje sin transición o cada plano parece dentro de otro. Y el público literalmente no se emociona, solo se marea. Algunos ejemplos son pues la mayoría de las peleas que hay en Marvel. O sea, el eje de, a ver, no todas. Hay algunas que tú dices, oh, está desentona, me gusta. Pero hay algunas en las cuales tú dices, amigo, ¿qué está pasando? ¿Quién está golpeando a quién? ¿Qué está pasando? ¿Cómo volaste hasta allá? O sea, no entiendo qué pasó. Cuando llegas a tener ese tipo de cosas son porque realmente la dirección o sea, la dirección de líneas o del eje les valió tres reverendas de caca. O sea, realmente les valió madres y decidieron hacer lo que ellos quisieron. Y el espectador, pues, lo transmite como un what the hell, o sea, what the hell, ¿qué estoy viendo? Ahora hablemos de la dirección de líneas en escenas románticas. En romance, el eje de las líneas también importa, ya que crea intimidad. Si la cámara respeta el eje y mantiene coherencia, se siente como que los personajes están conectados. Pero si cruza el eje sin intención, se siente que los personajes tienen una cierta distancia y lo vuelve incluso incómodo. Por eso los besos suelen cuidarse con muchísimo cuidado de eje y de, pues, las dirección de las miradas. Algún ejemplo de cómo utilizan esto en el terror son básicamente pasillos largos, líneas horizontales hacia un punto en específico, diagonales raras, ángulos inclinados o simetría perturbadora. Todo esto crea la sensación de que algo no está bien. Y eso es dirección de líneas trabajado con una emoción algo chingona, ¿eh? Ahora hablemos de la dirección de líneas como estilo para un director. Muchos directores se reconocen por usar mucha esta regla. Por ejemplo, los directores que aman la simetría, el control, la obsesión, el perfeccionismo. Los directores que aman los diagonales se caracterizan por la energía, la ansiedad o el caos. Y los directores que utilizan los horizontales son más de contemplación y de silencios. O sea, tú detectando esto al inicio de la película ya vas a ir detectando más o menos el estilo de tu director y más o menos para dónde va la historia. Y la pregunta que algunos se preguntarán, ¿cómo aplicar esto si estoy grabando con un celular? No necesitas una cámara de cine para usar esto, o sea, realmente no es la flecha, es el indio. Si grabas cortos o incluso videos para YouTube, aplica esto. Define tu eje incluso antes de grabar, porque si dos personajes están hablando, tienes que decidir antes de grabar hacia dónde va a ir la cámara y en base a eso vas a saber hacia dónde va su eje. Otro consejo que te daría es respeta la dirección del movimiento. Si alguien sale por la derecha del cuadro, debe entrar por la izquierda en el siguiente plano. También te aconsejaría que uses diagonales para escenas intensas. Inclina ligeramente el encuadre o usa líneas del escenario. O también utiliza horizontales para escenas tranquilas, plano estable y composición equilibrada. O sea, realmente todo esto te van a hacer un súper parote si quieres grabar algo que se vea profesional o de sentón. Ya depende cómo vaya a ser tu grabación, porque si tu grabación es increíble, pues se va a ver algo súper profesional. Si tu grabación es de sentona, pues va a salir algo bien. ¿Por qué? Porque estás respetando demasiada composición, demasiada dirección, demasiado todo. La dirección de líneas es una de esas cosas que si las haces muy bien, nadie las nota. Pero si está mal, todo se cae. Porque el cine no solo es mostrar imágenes bonitas. El cine es guiar al espectador dentro de un espacio invisible. Y cuando tú controlas ese espacio, literalmente controlas toda la emoción. Así que si este fue todo el video, dale like, suscríbete y te voy a dejar como tarea que la próxima vez que veas una película, una serie o lo que sea, sepas y me digas hacia dónde caminan los personajes, hacia dónde están orientadas las miradas, si la cámara cruza el eje o se mantiene, si hay diagonales para tensión, si hay horizontales para calma, porque cuando entiendes esto empiezas a ver el cine como un director y eso cambia completamente toda la experiencia. Así que sí, comenta cuál fue tu parte favorita del video o cuál fue la parte que más te voló la cabeza. Y sí, recuerda que aquí el arte, el drama y el caos se graban en 35 milímetros. Es Monse. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Las curvas suelen ser... Ahora hablemos de la dirección.
Déjame acomodo. Ay, no es cierto.